Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia correspondiente a la semana número 3. En este programa de Contabilidad 2 estaremos abordando esta semana el tema relativo a cuentas de orden. Dentro de las actividades que van a realizar ustedes esta semana, se encuentra en primera instancia una investigación completa sobre este tema para poder ir identificando, primero que nada, su concepto, su clasificación, su nomenclatura, así como la fundamentación de las cuentas de orden. La siguiente actividad que estaremos trabajando durante esta semana, pues tiene que ver precisamente con un ejemplo sobre la presentación y elaboración del estado de situación financiera, donde ustedes me van a ejemplificar cómo se presentan las cuentas de orden tanto del activo como del pasivo. Y finalmente viene un foro de discusión que también se centra en algunas preguntas relativas al tema cuentas de orden que estarán desarrollando durante estos días. Recuerden que las actividades concluyen a más tardar el día 31 de enero a las 23:59 para que suban en tiempo sus actividades. Bueno, voy a iniciar con la presentación de un material que nos va a servir para complementar este tema. Gracias y bienvenidos a nuestra videoconferencia. Muy bien, bueno, aquí tenemos el material relativo a cuentas de orden. Primero que nada, hablemos de su definición. Tenemos que en el caso relativo a las cuentas de orden, nos dice una definición del autor Javier Romero, son aquellas que se utilizan para el registro de operaciones que no afectan o modifican. Esa es su principal, creo, característica de las cuentas de orden, que no afectan o modifican el activo, el pasivo, el capital y resultados de una entidad, pero que es necesario registrarlas para reconocer los valores ajenos, contingentes, emitidos como un instrumento de control o recordatorio. Ahorita vamos a ir viendo pues otras formas como se denominan a las cuentas de orden. Se les conoce como cuentas de movimiento compensado, cuentas de saldos compensados, cuentas de saldos correlativos, cuentas de memorándum y cuentas de registro. Las diferentes operaciones y su afectación en las cuentas. Las operaciones que se registran o afectan en este caso al estado de situación financiera o al estado de resultados se conoce con el nombre de valores reales o también operaciones financieras. Las operaciones que no afectan ni las cuentas de balance ni las de resultados se conocen como valores contingentes o también como operaciones extrafinancieras. Entonces, podemos decir que las operaciones extrafinancieras o los valores contingentes son los que se registran en las cuentas de orden. ¿Cuál es el fundamento normativo de las cuentas de orden? Los estados financieros deben mostrar la información que ya se suscitó, pero también debe informar de situaciones o condiciones que a futuro puedan tener trascendencia en la situación financiera o resultados de la entidad. Estamos hablando de la NIFA 4, características cualitativas de los estados financieros. Los postulados de entidad económica y de vengación contable también son su sustento y fundamentación de conformidad con la NIFA 2. Para efectos de presentación, su fundamentación la encontramos en la NIFA 7, que nos habla de la presentación y revelación en los estados financieros. La NIFA 5, que nos habla de los elementos básicos de los estados financieros. Y la norma de información financiera C9, que definen conceptos de activos y pasivos contingentes. Eso es el fundamento normativo de las cuentas de orden. ¿Qué es un activo y un pasivo contingente? Es aquel surgido a raíz de sucesos pasados, cuya posible existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por la falta de ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. Por lo tanto, este tipo de activos o pasivos no deben reconocerse dentro de la estructura financiera de la entidad, pues no cumplen esencialmente con las características de un activo o de un pasivo. ¿En qué casos se van a emplear las cuentas de orden? Primero, para registrar valores y bienes ajenos que se reciban, por ejemplo, las mercancías que nos encomiendan para su venta, percibiendo a cambio una cuota o una comisión, las famosas mercancías en comisión. Segundo, para registrar derechos y obligaciones contingentes derivados de las transacciones en las cuales la empresa adquiere
una responsabilidad de carácter aleatorio o contingente y que puede convertirse en un pasivo real. Tercero, para registrar la emisión de valores, cuyo pago se tenga que hacer en efectivo o por servicios. Y para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde otro punto de vista. Como consecuencia de los casos anteriores, las cuentas de orden se pueden clasificar en 4 grupos a saber, que son valores ajenos, valores contingentes, valores emitidos y valores de control. Ejemplos de valores ajenos encontramos las cuentas mercancías en comisión y depósitos en prenda. Dentro de los ejemplos de valores contingentes encontramos documentos descontados, avales otorgados, juicios pendientes, seguros contratados. Dentro de valores emitidos encontramos como ejemplos emisión de obligaciones, emisión de acciones, emisión de boletos. Y dentro de valores de control encontramos las cuentas de prestación fiscal y consignaciones a precio alzado. ¿Cómo se van a manejar las cuentas de orden? Debido a que establecen en grupos de 2, de los cuales la primera es la cuenta deudora y la segunda es la cuenta acreedora, es decir, se cumple con la teoría de la partida doble que nos dice que a todo cargo le debe corresponder un abono, su movimiento es compensado y su saldo es igual, aunque de naturaleza contraria, o sea, uno deudor y el de correlativa o contra su cuenta acreedora. Entonces vamos a tener un movimiento directo paralelo y un movimiento cruzado. ¿Cuándo se presenta el movimiento directo paralelo? Esto sucede en un asiento, tanto la cuenta deudora como la acreedora son de orden, y aquí no intervienen cuentas de balance o de resultados. En el movimiento cruzado, esto sucede cuando en un asiento intervienen como deudora una cuenta de orden y como acreedora una cuenta de balance o de resultados. En otro asiento aparezca como acreedora una cuenta de orden y como deudora una de balance o resultados. Después del segundo asiento, las cuentas de orden deberán arrojar los saldos iguales para cumplir con la teoría de la partida doble. Ese es el movimiento cruzado. Aquí sí se afectan cuentas de balance o de resultados. En el movimiento directo paralelo no hay afectación alguna. La nomenclatura. Los nombres o títulos de las cuentas de orden deben dar una idea clara y precisa de las operaciones que en ellas se registran, con el fin de que sean interpretados de manera fácil tanto su objeto como su movimiento. ¿Cuáles son las reglas para la nomenclatura? El nombre que se le asigna a la cuenta de orden deudora debe ser distinto del de la acreedora, pero semejante entre sí. Por ejemplo, mercancías en comisión, cuenta deudora, y comitente, cuenta de mercancía, que sería la cuenta acreedora. Asignar a la cuenta de orden acreedora el mismo nombre que de la deudora, pero posponiéndole la palabra contra. Mercancía en comisión y mercancía en comisión contra. Eso es lo que nos pide. Se emplea un solo nombre para ambas cuentas, pero seguidas de la palabra debe y haber, que señalan su naturaleza. Mercancías en comisión debe y mercancías en comisión haber. Estas son algunas de las 3 propuestas. La más común es la que encontramos en la regla primera, donde las nombramos mercancía en comisión y comitente cuenta de mercancías. Eso es un ejemplo de la presentación más común que se utiliza. Presentación en las cuentas de orden. Tomando en consideración la norma de información financiera NIFA 7, que nos habla de la presentación y revelación en los estados financieros, las cuentas de orden se presentan al calce del estado de situación financiera, es decir, al pie, agrupándose bajo los títulos de su clasificación. Generalmente se presentan las del saldo deudor, no así las de acreedor, debido a que su saldo es compensado y numéricamente es igual. Y eso es en cuanto a la presentación. Vamos ahora a ver un ejemplo en un estado de situación financiera, que esa es parte de la actividad 2 que les estoy pidiendo, que ustedes busquen un estado de situación financiera y localicen las cuentas de orden. Vean cómo las cuentas de orden se encuentran al pie o al calce del estado de situación financiera. Vamos a encontrar las cuentas de orden deudoras, es decir, las de activo, y las cuentas de orden acreedora que corresponden al pasivo. Como acá estamos viendo, encontramos dentro de las cuentas de orden deudora, la cuenta de derechos contingentes, deudoras fiscales, deudoras de control, deudoras fiduciarias y deudoras obviamente por contra. Y vean ustedes en las cuentas de origen acreedoras, ahí encontramos responsabilidades contingentes, acreedores fiscales, acreedores de control, acreedores fiduciarios y acreedores por contra. Vean ustedes cómo se van complementando
La deudora se llama derechos contingentes y la acreedora responsabilidades contingentes. La deudora fiscal, su contracuenta es acreedora fiscal. Deudora de control, su contracuenta es acreedora de control. Entonces vemos cómo siempre encontramos una cuenta deudora y una cuenta acreedora para hacer la compensación y cumplir con la teoría de la partida doble, es decir, mi saldo deudor es exactamente a mi saldo acreedor, siempre y cuando no afecte cuentas de balance o no tenga afectación alguna. Entonces aquí podemos notar un ejemplo de cómo se presentan las cuentas de orden. Algo similar es lo que les estoy pidiendo a ustedes en la actividad número 2. Y bueno, pues aquí están las referencias bibliográficas, su sustento o fundamentación, están las normas de información financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo, y el libro de contabilidad intermedia del autor Javier Romero, acá su edición 2011 de la editorial McGraw-Hill. Entonces, esto es en cuanto a la presentación del tema relativo a cuentas de orden. Entonces, para ir finalizando, tenemos 3 actividades esta semana. Repito, la actividad número 1, con la cual vamos nosotros a estar trabajando, primero que nada, es una investigación de los temas que acabo de mencionar de cuentas de orden, que tiene que ver con su concepto, su clasificación, su fundamentación, sus reglas de nomenclatura, así como su presentación. Posteriormente van ustedes en la actividad número 2 a elaborarme un ejemplo de cómo se presentan las cuentas de orden en el activo y en el pasivo. Y ya vimos que se presentan al pie o al calce. Y la tercera actividad es un foro de discusión con el cual ustedes van a estar interactuando. Nada más si les recuerdo que en este programa de contabilidad 2 ya nada más nos informó en este caso el doctor Nicanor que nos quedan nada más 2 alumnos. Así que sí es importante, como nada más son 2, en el foro de discusión no tenemos muchos alumnos que puedan estar participando para hacer nuestras réplicas. Por eso sí les pido que los alumnos que nos restan, por favor, estén participando en el foro de discusión durante la semana para que por lo menos puedan replicar a su otro compañero y puedan dar la conclusión general del foro y cumplir con los puntos de la rúbrica en el apartado de foro de discusión. Los invito a que participen activamente. Ya nos restan 2 semanas más con el tema de depreciaciones en la 4ª semana, esta semana que viene, y ya en la última semana con el tema contabilidad de sociedades. Entonces ya nos vamos aproximando ya a lo que es el cierre de este programa de contabilidad 2, un programa para mí básico en la formación de licenciado, en este caso la licenciatura que ustedes están estudiando de administración y contabilidad. Entonces sí les voy a pedir que por favor trabajen todas sus actividades. Y si tienen alguna duda, algún comentario, siguen abiertas nuestras líneas a través de WhatsApp para que ustedes planteen sus dudas. Por mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día, bonito fin de semana y les veo en nuestra siguiente videoconferencia correspondiente a la 4ª semana. Gracias y excelente día.